Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a este podcast, Las marcas de la historia en la educación colombiana. En el presente les estamos hablando las docentes Liney Rojas y Ángela Luz Medina. Muy buenas noches, compañera. Un gusto poder estar acá y tratar un tema tan importante como es la educación en Colombia y ese trasegar histórico que ha tenido. Vamos entonces a hacer esa parte introductoria donde hablaremos y haremos énfasis en lo que se trata este podcast. La educación en nuestros países se enfrenta a los mismos desafíos una y otra vez. ¿Tú te lo has preguntado, compañera? Claro que sí, sí me lo he preguntado bastante. Esos desafíos que enfrenta la educación son la desigualdad, la falta de acceso, métodos pedagógicos que no dialogan con la realidad. Pareciera que aunque el tiempo avanza, algunos problemas persisten. Pero pues, ¿qué tal si miramos el pasado para entender el presente y pues lo ideal, transformar el futuro? Me parece, sería ideal. Entonces, ahora, cuéntame. Pues son muchos más los desafíos que la educación enfrenta en nuestro país. Quizás su proceso a lo largo de los años ha logrado sortear algunos de ellos, pero pues otros no. Así que damos la bienvenida a este espacio de reflexión, un espacio donde exploraremos cómo la historia de la educación en Iberoamérica y especialmente en Colombia nos ayuda a interpelar las dinámicas pedagógicas actuales. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis teniendo como referencia autores como Oncebash, quien nos muestra cómo los sistemas educativos de la región se construyeron entre reformas y contradicciones. Revisaremos también el caso colombiano con el señor Pérez Eyderraga y cuestionaremos qué tan vigentes están las propuestas de las pedagogías críticas, esas que, como diría Maldonado, buscan despertar conciencias antes que repetir discursos. Así que en los próximos 10 minutos conectaremos esos hilos históricos y con preguntas urgentes. ¿Cómo podemos desde el aula, la investigación o la política construir una praxis pedagógica que no solo enseñe, sino que emancipe? En este espacio estaremos dividiendo el diálogo en 3 partes, por así decirlo, esto con el fin de lograr una mayor claridad y abarcar lo que se pretende. Iniciaremos primero con un contexto histórico, donde haremos un comparativo de la educación en Iberoamérica. Seguido a ello se especifica pues en la educación en Colombia, donde es indispensable poder abordar las pedagogías críticas y su relevancia en la actualidad. Y para concluir, pero no menos importante, la conexión entre historia y la praxis pedagógica. Bueno, después de esta parte introductoria, entraremos en materia y para ello te hago la siguiente pregunta, compañera, y es: ¿cuáles fueron los principales hitos en la formación de los sistemas educativos iberoamericanos según Oncebash 2004? Bueno, listo. Entonces, para entrar en materia y con relación a esta primera pregunta, desde la parte bien histórica, tenemos que ver que aquí se aborda algo fundamental y es poder entender y comprender a la educación como un derecho fundamental. Esto hace que la sociedad tome conciencia de la corresponsabilidad que tiene, y no solo ella, sino también el Estado y las familias, que es muy importante, marcando también una pauta para que el Estado cree leyes que reglamenten la obligatoriedad de la educación básica. Pero pues para llegar a esto, la educación iberoamericana estuvo marcada por una historia y por una educación que fue dominada por la Iglesia Católica. No es de negar que siempre hemos tenido esa historia que solo pretendía evangelizar directamente a las élites criollas y que excluía directamente a los indígenas, a los afrodescendientes y a las mujeres. Directamente desde el proceso de la independencia se rescata la necesidad de ver a la educación como un elemento emancipador, ese elemento que se requería para unificar. Como lo señala Rosenbach, estos hitos no son solo historia. Hoy vemos sus huellas en las aulas que tenemos actualmente en todas las instituciones del país, que son aulas fragmentadas, donde el acceso a una educación emancipadora sigue siendo una deuda pendiente. Y es que estos hitos no son solo historia, muestran que la educación iberoamericana se construyó en bases de desigualdad, de colonialismo, elitismo, centralismo. Son patrones que no desaparecieron,
sino que se reinventaron. Por ejemplo, actualmente hay una exclusión de los pueblos indígenas en la colonia. Se refleja en las brechas de acceso educativo en las zonas rurales, pero no solamente de pueblos indígenas. Tenemos poblaciones rurales alejadas y dispersas que no tienen un acceso directo a esta educación. La educación como herramienta de control social en el siglo XIX. Actualmente también persisten muchos currículos que ignoran la diversidad cultural precisamente en estos espacios que contamos que son tan diversos en Colombia. Pero también tenemos, y como yo lo había mencionado anteriormente, unas aulas que están fragmentadas. Tenemos escuelas rurales con pocos recursos, que tienen un olvido estatal, donde directamente podemos empezar a mirar cómo están esas escuelas rurales versus unas escuelas urbanas que tienen mayor inversión y mejores recursos. Ahora yo te pregunto, Ángela, ¿cómo influyeron los contextos políticos, económicos y sociales en el desarrollo de estos sistemas? Así es, Linei. Con esta pregunta también buscamos de pronto hacer ver cómo en ocasiones se cree que el sistema educativo colombiano es solamente una copia del europeo y asimismo pues de toda la parte de Iberoamérica, pero no. Se tiene que entender que este sistema educativo iberoamericano no surgió del vacío, sino que fueron moldeados por condiciones políticas, económicas y sociales que determinaron sus objetivos, sus alcances y limitaciones. Acá podemos traer a colación a Onsenba, a Pérez y Barraga, entre otros. Entonces tenemos que en el contexto político, el tiempo de la colonia, los siglos XVI a los siglos XVIII, la educación fue un instrumento de control político bajo la Iglesia, liderado por la Iglesia Católica y la Corona, donde ¿qué se quería? Poder mostrar el poderío europeo. Entonces, las escuelas conventuales formaban élites leales a la monarquía española y donde se veía, como tú lo decías, una exclusión latente. Indígenas y afrodescendientes marginados, lejos del sistema educativo, salvo en algunas excepciones por la labor de los jesuitas. También tenemos en el siglo XIX el proceso de la independencia. Entonces, los nuevos estados que se empezaron a formar usaron la escuela para construir ciudadanía nacional, para poder unificar aquellos territorios que estaban fragmentados por las guerras civiles. Por ejemplo, en Colombia, la Constitución de 1821 promovió escuelas públicas, pero pues su implementación fue caótica precisamente por el conflicto bipartidista que existía en ese momento. En el siglo XX ya hablamos de una época de autoritarismo y revoluciones. Entonces ya tenemos acá gobiernos populistas, como ejemplo México, que era un México postrevolucionario, y vincularon pues a la educación con proyectos ideológicos de lo que estaba viviendo en ese momento su país, como el socialismo y el nacionalismo. Luego tenemos el tiempo de las dictaduras, de los años 1970 a los años 1980, donde se censuraron contenidos y se persiguieron a los docentes críticos. Un ejemplo de ello fue Chile bajo la dictadura de Pinochet. En la parte del modelo económico teníamos un modelo agroexportador en el siglo XIX. Entonces, ¿a qué se limitó la educación? A las élites urbanas. Y vuelve y juega que las zonas rurales quedaron relegadas, sin escuelas o con una educación totalmente rudimentaria. Ya venimos al siglo XX con un proceso de industrialización donde surge la necesidad de tener una mano de obra calificada y es ahí donde se expande la educación técnica, pero con desigualdad. Por ejemplo, en Brasil, donde solamente se favoreció a aquellas regiones donde estaban las industrias. Luego viene el neoliberalismo con recortes al gasto público en educación, aumento de colegios privados y la mercantilización. Factores sociales, desigualdad estructural. O sea, acá vemos que la esclavitud y el colonialismo crearon jerarquías raciales que la escuela reprodujo. Por ejemplo, como en Colombia, que hasta el año 1851 no se abolió la esclavitud y aún hoy persisten brechas educativas por cuestiones de etnia o de clase social. Tenemos en el siglo XX también una migración, una urbanización, un éxodo rural, el cual hizo que las escuelas urbanas se saturaran, generando hacinamiento y baja calidad. Esto tomado de Pérez e Ibarraga. Linei, cuéntame, ¿qué similitudes y diferencias existen entre los sistemas educativos de la región y qué lecciones podemos extraer para la actualidad? Bueno, la verdad es que
las similitudes en esta región geográfica es básicamente que todos los sistemas educativos surgieron bajo el modelo educativo eclesiástico. Ya lo habíamos mencionado, la Iglesia tomó un gran poder. Estaba centrado en la formación de élites criollas, la necesidad de estos estados que apenas estaban en proceso de formación de acudir a la educación como herramienta para homogeneizar la identidad, pero también fue notoria la exclusión, la brecha entre lo urbano y lo rural. Todo se presentaba básicamente en la región porque pues tenemos un modelo que nos lo ha homogeneizado de esa manera. Pero también tenemos unas diferencias que están bien marcadas por el rol que jugó directamente la Iglesia, el impacto que tuvieron las revoluciones, como en el caso de Cuba, que se permitió hacer un sistema educativo estatal, gratuito y masivo con un enfoque socialista. De allí también tenemos unas lecciones directas que podemos mirar en la actualidad. Tenemos una lección como lo es la escuela nueva, una escuela nueva que nos toca, en este caso a nosotras que somos docentes rurales, las cuales nos han permitido conocer que impulsa directamente el saber que otros modelos no ha podido hacer. La escuela nueva nos ha permitido tener y extraer y tener en cuenta que hay una forma posible de educar en contextos diversos. Tenemos comunidades que pueden ser comunidades indígenas, comunidades rurales, pero específicamente en nuestro contexto, las comunidades indígenas reclaman bastante una educación más contextualizada y que es realmente una deuda que tenemos pendiente. La educación inclusiva y la inclusión educativa, también lo podemos mencionar así, como ya se viene haciendo en, por ejemplo, la educación superior en Bolivia, donde los claustros promueven la educación intercultural. Ese es un gran ejemplo que podemos tomar y que varios de los países de la región lo podemos tomar como ejemplo. Entonces, ahora, de alguna manera, aquí terminamos toda la parte histórica, que era esa primera partecita que queríamos tomar, pero, como lo hemos venido hablando, se ha visto cómo ha sido la educación desde el punto de varios países, de sus procesos, de sus diferencias, de las similitudes. Ahora, en este espacio, vamos a empezar a mirar y vamos a empezar a hablar cómo ha sido ese proceso educativo, pero particularmente en Colombia. Entonces, ahora, Ángela, cuéntame, según Pérez e Idarraga, ¿cuáles han sido las etapas clave en la evolución de la educación en Colombia? Así es, Linney. Según Pérez y Darraga, que hacen un breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia, la evolución del sistema educativo colombiano puede dividirse en momentos clave influenciados por cambios políticos, sociales y económicos. Creo que así como lo hablábamos en la sesión primera, pues esos tres aspectos o factores son fundamentales en todo el desarrollo de cualquier situación. Entonces, en el primero, que sería un factor político, que es el periodo colonial, donde se caracterizó acá en Colombia por una educación totalmente controlada por la Iglesia Católica. Entonces tenemos órdenes religiosas como los dominicos, como los jesuitas, pero esto hacía que su enseñanza fuera elitista. Entonces se dedicaban ¿a qué? A formar a los hijos de los españoles, a los criollos, con exclusiones a indígenas, afrodescendientes y mujeres. Vemos acá una educación segregada. En ese segundo momento es claro poder determinar que el país estaba sumido en un caos producto del proceso de independencia que obligaba a generar unas primeras reformas que desataron guerras civiles entre liberales y conservadores en el siglo XIX. Por un lado, los liberales que promovían una educación laica y pública, como se refleja en la Constitución de 1863, y los conservadores que defendían el control eclesiástico. Este caos, sumado a la falta de políticas serias, provocaba que solamente el 10% de la población pudiera acceder a la educación básica en 1870. Y continuando con estos modelos específicos de Colombia, llegamos al siglo XX, una época de modernidad, y ya se aproxima pues la necesidad de establecer desde el gobierno central
mecanismos o directrices que pudieran determinar políticas más claras y contundentes, como es el primer intento de crear un sistema nacional de educación pública. Contiguo a este caos se presenta el Frente Nacional, donde pues sabemos que era una alternancia de poderes solamente entre dos partidos políticos. Y en materia de educación se crea un currículo centralizado que nuevamente pues promueve la exclusión. Y ya en esta última etapa, como se le puede llamar de pronto a este proceso, tenemos los años 1990 al año 2009, caracterizado por el movimiento neoliberal que se vivía en la época. Y aquí se da un paso gigante con la Constitución de 1991 que pone la educación en el lugar que debe ser, reconociéndola como un derecho y promoviendo la autonomía escolar, ratificándose con la Ley de Educación de 1994, que queda el sistema de competencias y su gestión queda descentralizada. Y aunque el sistema en Colombia ha tenido avances y ha hecho intentos por promover la interculturalidad, sigue en el Congreso la promoción de eventos que generan polémica, como el caso de los vouchers que sonaban por allá en el año 2002 y que recientemente se ha vuelto a tocar el tema, reconociendo que pues esto sería un retroceso y una afectación directa a la educación pública que digámoslo es la que le ha dado vía para el crecimiento personal de la mayor población de Colombia y que la ha llevado de pronto a mejorar también en su sistema económico. Entonces también no podemos dejar atrás el hecho de que Colombia tenga pruebas estandarizadas como el ICFES y que no permitan esa inclusión educativa que se debiera dar, porque pues nos preguntamos, ¿acaso todas las regiones tienen acceso a lo mismo? ¿Acaso hay igualdad económica y cultural en todo el país? Entonces son temas muy profundos que nos llevan a pensar de que obviamente no se puede medir con la misma vara a todos los estudiantes en nuestro país. Y al hacernos estas preguntas, creo que la siguiente las recoge Linney. Entonces quería preguntarte, ¿qué desafíos históricos persisten hoy en el sistema educativo colombiano? Ángela. Bueno, entonces, aquí básicamente lo primero que tenemos que empezar a mirar es que los desafíos históricos que persisten actualmente en el sistema educativo colombiano son profundamente estructurales y reflejan todos estos ciclos de exclusión que no han sido resueltos desde la colonia hasta el neoliberalismo y pues que básicamente lo hemos ido observando a lo largo de esta gran charla. Algunos de estos desafíos, ¿cuáles son? Tenemos que enfrentarnos a el proceso de exclusión rural y étnica, donde vemos que el 68% de las escuelas rurales no tienen acceso a agua potable, según el Ministerio de Educación. Solo el 1.2% de los indígenas llega a la educación superior, dato que nos lo ve reflejado en el DANE. Por otro lado, la brecha pública-privada, que según Giroux se denuncia como un apartheid educativo, donde los docentes públicos ganan 30% menos que sus pares en Chile o en México. También tenemos que darnos cuenta que el 40% de las escuelas públicas no tienen bibliotecas. O sea, directamente ahí estamos empezando a mirar cómo son estas brechas de desigualdad. También tenemos que analizar directamente un currículo, que es un currículo que está totalmente desconectado de la realidad, de esa realidad que tenemos en Colombia y en la región. Hay una persistencia del modelo bancario. Por ejemplo, en Chocó, niños que son afrodescendientes estudian la revolución industrial, pero no estudian en ningún momento la historia cimarrona. Entonces estamos hablando que no conocemos nuestras propias realidades, sino que estamos conociendo realidades que no nos tocan directamente a nosotros. También tenemos la violencia sistémica y ahí nos encontramos con cifras que realmente duelen, donde 1.023 maestros han sido asesinados entre 1986 y el 2022. 148 escuelas han sido bombardeadas en la última década. Esto según la Defensoría del Pueblo. Aquí con estas cifras, que desafortunadamente van en aumento,
como lo hemos visto en los últimos días en escuelas en Catatumbo, en Chocó, en Cauca, donde se evidencia esta paradoja de la vida. La escuela que debería construir paz sigue siendo un blanco de la guerra. Estos no son simples problemas. Tenemos que pensar que no es simplemente un problemita pequeñito. Son heridas abiertas de un sistema que nunca rompió con su ADN colonial y clasista. Cuando hoy un niño guayú muere de hambre en La Guajira sin pisar un aula, o cuando un joven en Ciudad Bolívar debe elegir entre estudiar o comer, estamos viendo el rostro actual de viejas deudas. Como diría Freire, la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que cambiarán el mundo. Aquí nos tenemos que pensar, ¿hasta cuándo seguirá Colombia posponiendo ese cambio en la educación? Después de esta reflexión y crítica directamente al caso específico de nuestra nación, que realmente duele, porque duele saber que a pesar de todos los avances que hemos tenido y que se han hecho, aún estamos lejos de alcanzar un modelo educativo que no defina y que no se defina por el lugar de donde se nace, sino que haya una oportunidad para todos y para todas, que forme desde el pensamiento crítico y no solo para ser peones. Vamos ahora a abordar unas pedagogías críticas y la relevancia actual. Entonces aquí empezamos a hablar de cómo las pedagogías críticas están siendo relevantes actualmente en nuestra educación. Y para ello entonces yo te pregunto, Ángela, ¿qué plantea Maldonado sobre el papel de las pedagogías críticas en la transformación educativa? Bueno, lo que plantea Maldonado en su obra de 2008 destaca que las pedagogías críticas no son solamente métodos de enseñanza, sino que son herramientas para cuestionar las estructuras de poder dentro y fuera del aula. Plantea que la educación tradicional suele reproducir desigualdades y con la reflexión que hacías pues se nota totalmente, y que el rol de estas pedagogías es convertir estudiantes y docentes en agentes de cambio social. Señala que la educación muchas veces refleja intereses dominantes, económicos, políticos, y las pedagogías críticas buscan develar estas dinámicas. Por eso se hace necesario proponer un modelo donde el aula sea un espacio de diálogo horizontal, inspirado, como en Frey, partir de preguntas problematizadoras. Que la meta no sea transmitir conocimiento, sino fomentar una conciencia crítica para desafiar injusticias, es decir, poder analizar esos currículos ocultos que muchos maestros ejecutamos desde el aula y a veces pasamos desapercibidos. Entonces, cuéntame cómo la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt influye en la pedagogía actual. Bueno, entonces, pues la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que fue desarrollada por pensadores como Horkheimer, Adorno y Habermas, ha dejado una huella muy profunda en la pedagogía contemporánea. Autores como Balseca en el 2017 y García en el 2007 señalan que su enfoque cuestionador de las estructuras de dominación se ha traducido en modelos educativos que desafían la neutralidad del conocimiento y promueven la emancipación. Directamente, pues, la Escuela de Frankfurt denunció que la educación tradicional suele reducir el aprendizaje a técnicas utilitarias. Por ejemplo, formar simplemente para el mercado laboral. Ahora, pues continuemos. Y ahora yo te pregunto, ¿de qué manera las pedagogías críticas interpelan las dinámicas neoliberales en la educación de hoy? Bueno, acá vamos a tomar como referencia al señor Giroux, uno de los grandes referentes de las pedagogías críticas del siglo XXI. Él nos alerta, nos habla sobre el neoliberalismo, que no es solamente un modelo económico, sino que se convirtió en una lógica que ha colonizado y permeado la educación. Giroux denuncia cómo las políticas neoliberales convierten a las escuelas y universidades en fábricas de competencias para el mercado, vaciando su potencial transformador. Entonces, bajo el neoliberalismo, la educación se reduce a eso, a un servicio medido por estándares de productividad, por rankings, por pruebas estandarizadas. Y los estudiantes son vistos como clientes o como capital humano, pero no como sujetos políticos.
Acá Giroux es claro, donde dice que la educación neoliberal adoctrina para el conformismo y las pedagogías críticas son aquellas que educan para la rebelión. Entonces, quisiera yo poder hacer acá, para finalizar, una conclusión crítica sobre este que hemos tratado hoy, y es que estos contextos nos revelan que la educación nunca ha sido neutral, sino que sirvió para mantener privilegios o en momentos claves para desafiar el estatus. Hoy, cuando hablamos de brechas digitales o faltas de acceso a la universidad, estamos viendo los ecos de esos viejos sistemas. Como diría Giroux, la pedagogía crítica es una herramienta para desentrañar esas herencias y construir alternativas. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, pues es que la verdad ya se está terminando este espacio y empezamos a cerrar con una reflexión final en la que finalmente hablamos de cómo todo este proceso histórico ha permeado nuestra educación colombiana. Perdón. El recorrido a través de la historia nos permite y nos ha dejado muy claro que la educación crítica no es una opción, es una necesidad. Como nos enseñaron Maldonado, Giroux y la Escuela de Frankfurt, sin pedagogías que cuestionen el poder, solo reproduciremos desigualdades. De esta manera, la educación crítica se convierte en nuestra mejor herramienta y finalmente es un punto de inicio para que pensemos que sí puede haber un cambio, que sí podemos dejar atrás todas esas historias y todos esos números tristes para la educación colombiana. Por otro lado, y frente al neoliberalismo educativo, podemos hacer una resistencia creativa. Desde nuestras aulas, nosotras como docentes y los que de pronto nos están escuchando, podemos ser docentes y estudiantes. Podemos desnaturalizar lo que se presenta como algo inmutable. Tenemos que eliminar esa mercantilización y esa competencia entre nosotros mismos. Vamos a priorizar lo colectivo sobre lo individual. Y de esta manera podemos exigir finalmente que la educación sirva para liberar, más no para obedecer. Así es, Linney. Definitivamente el cambio comienza con acciones concretas. Para cambiar hay que accionar. Una clase que problematice, pues en vez de repetir. Un proyecto que vincule el aprendizaje con luchas sociales del estudiante y que nosotros también podamos ver la realidad social que vive nuestro país. Y una pregunta incómoda que rompa el discurso oficial, partir de aquellas preguntas problematizadoras. Porque como diría Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y nos toca ser esas personas. ¿Empezamos, compañera? Claro que sí. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y así terminamos este podcast que ha sido trabajado para la Corporación Universitaria Iberoamericana para la Maestría de Educación en el marco del curso de Pedagogías Críticas y Decoloniales. Muchísimas gracias.